Te voy a explicar cómo puede ser un sistema simple de SEO para optimizar contenido. Y vamos a cubrir el análisis de contenido, una auditoría técnica, pero también el análisis de cada página de tu sitio web para que sepas exactamente cuáles necesitan tu atención y también qué páginas están en buen estado. Y primero, echemos un vistazo a los resultados, así que lo que realmente producen los diferentes flujos de trabajo. Y como puedes ver, aquí tenemos una simple hoja de cálculo de Google con URLs y también una hoja para la configuración y las propiedades que tenemos. El dominio, la categoría de rendimiento de la URL, pero también el contenido que proviene directamente de la HAR. Página específica, así que tenemos el H1, la metadescripción y un flujo de trabajo separado, donde contamos con un agente de IA que se encarga de analizar el contenido para identificar cuál podría ser la palabra clave principal, pero también palabras clave secundarias. Y otra parte importante son estas dos columnas aquí. Así que tenemos la país objetivo y también el idioma anfitrión. Y como ves, no está escrito completamente como el idioma porque este sistema incluye un flujo de trabajo específico que permite configurar directamente aquí diferentes parámetros de API para ser PAPI, lo que significa que estos dos valores aquí se pasan a otro. Flujo de trabajo, donde obtenemos datos de los resultados de Google, y estos parámetros definen el país y también el idioma. Además, tenemos otra columna que es la idioma. Este se usa para especificar el contenido. Es como otra variable que se pasa a la gente para que sepan exactamente en qué idioma está escrito el contenido y así puedan también optimizarlo mejor. Luego tenemos metadatos como la última vez que se analizó el contenido, incluyendo una casilla de verificación. Digamos que no estoy satisfecho con el análisis de esta fila aquí. Entonces simplemente podría añadir aquí una casilla y el sistema sabría que quiero analizar esta URL nuevamente y por supuesto en el lado derecho también tenemos datos que provienen directamente de Data for SEO o la auditoría técnica. Aquí tenemos el código de estado, por ejemplo un 404, que significa que tú deberías abordar eso primero. Tenemos una puntuación en la página, datos de velocidad para enlaces internos y también enlaces externos. Y si seleccionas las verificaciones que se extraen directamente de la respuesta proviene de Dataforce como texto alternativo faltante, título duplicado y demás. Pero en caso de que si quieres analizar otra cosa, simplemente la puedes añadir aquí también. Antes de que veamos este flujo de trabajo y también los subflujos. Déjame mostrarte un diagrama sencillo para que tengas una idea general de cómo funciona. El diagrama va de izquierda a derecha, donde aquí tenemos un Instance Tuesday, pero use para ver para mí. Así que descubrimiento, análisis, salud y rendimiento, lo que significa que el punto de entrada es el descubrimiento. Flujo de trabajo. Este flujo se encarga de extraer datos de cada página listada en tu sitemap. Después de eso tenemos el dominio y también la URL, lo que significa que podemos extraer datos de la página, lo cual se hace en el análisis. Luego tenemos el módulo que se encarga de usar la API de Data for SEO para el código de estado y demás. Y otro módulo que es un módulo de rendimiento. Así que está conectado directamente a los datos que provienen de tu Google Search Console. Así que en segundo plano, utiliza BigQuery basado en la exportación masiva de datos, lo que permite que el flujo de trabajo categorice el rendimiento de cada página basada en datos reales. Y todos estos flujos se escriben en una sola tabla donde tenemos las propiedades que también vimos antes, como el dominio, la URL, el H1, las comprobaciones técnicas. Y a partir de aquí puede comenzar la parte interesante, que podría ser, por ejemplo, la optimización de páginas. Pero también podrías tomar estos datos de aquí y empezar a generar contenido nuevo basado en los datos existentes. También hay otros casos de eso, por ejemplo, como el enlace interno, que también se puede hacer con los datos guardados en esta hoja de cálculo. Y en este tutorial te mostraré cómo se ve si usas este contenido que se genera. Por estos tres módulos para generar informes SEO que luego podrás usar para optimizar tu contenido para cualquier página. Pero antes de ver el flujo de trabajo, déjame borrar todo primero, que está en esta tabla aquí. Luego ejecutaré el flujo de trabajo para que podamos verificar cada ejecución de los datos. Ahora está vacío y luego puedo entrar al punto de entrada, que es el módulo de descubrimiento, y en este caso puedo activarlo manualmente. Pero claro que también hay un disparador programado, así que lo ejecutaré ahora. La ejecución fue exitosa y ahora podemos ver que tenemos aquí en la hoja de cálculo todos los datos que ya teníamos antes, solo que ahora son más precisa porque también ejecutamos el flujo de trabajo que se encarga de categorizar el rendimiento para cada página. Y también podemos ver en la columna última vez analizada, que fue hace poco, hace unos minutos. Ahora veamos flujo de trabajo y cómo funciona realmente. Como puedes ver,
Este flujo de trabajo aquí arriba es el punto de entrada y lo primero que sucede es que se inicia, ya sea activado por un horario o cuando lo ejecutas manualmente, y después obtenemos datos importantes que se requiere para ejecutar bien los subflujos de trabajo, porque si no conocemos el domain string o también el mapa del sitio, entonces no podríamos extraer el contenido. Y lo mismo aplica para el nombre de la tabla BigQuery. Si no se proporciona este dato, no será posible analizar el rendimiento. La buena noticia es que es bastante sencillo agregar los datos aquí. Así que tenemos el propiedades, dominio, sitemap, URL del sitio, el nombre de la tabla de BigQuery. Entonces, la exportación masiva de datos se guarda según la última actualización. Así que este campo lo llena el propio flujo de trabajo. Y también tenemos una variable donde podemos configurar el rango de tiempo que quieres usar cuando estás comparando el rendimiento en dos periodos diferentes. En este caso son 28 días que en He significa que la categorización para la categoría de rendimiento se basa en los últimos 28 días. Y luego, este rendimiento se compara con los 28 días anteriores a eso. Y en caso de que quieras usar esto, flujo de trabajo para varios sitios web, simplemente podrías añadir aquí otra fila con los metadatos necesarios. Y luego, el flujo de trabajo se encarga de recorrer cada dominio que está listado en esta hoja. El primer paso que se realiza dentro del ciclo, donde recorremos cada dominio, es extraer datos, el contenido del sitemap. Entonces, si revisamos la ejecución, podemos ver que nosotros tenemos en el punto de entrada el sitemap de mi sitio web. Luego tenemos un nodo HTTP simple para que obtenemos contenido de esta página. Como este es CMap, pasamos el contenido para obtener todos los diferentes sitemaps. En mi caso, tengo dos sitemaps distintos, uno para las páginas y otro también, uno para productos. Eso significa que si tienes más mapas del sitio como otros tipos de contenido personalizado, y estos también se incluirían aquí. Después hay otro ciclo que recorrerá cada mapa del sitio y luego rastreará cada URL que esté listada allí, pero lo hace de forma incremental. Aquí tenemos un nodo de código que se encarga de verificar la fecha de última modificación, lo que significa que si el valor de esta clave aquí, es decir, la última modificación, es más antiguo que el valor que tiene, se considera como algo que ya existe, lo que significa que esta página será excluida y nada cambiará aquí. Pero digamos que actualizaste el contenido o agregaste una nueva página a tu sitio web. Entonces el flujo de trabajo se encarga de añadir una nueva fila o marcar la casilla aquí para analizar, de modo que si cambias algo, en los siguientes pasos el otro flujo también pueda tomarlo. Encargarse del análisis porque el contenido ha cambiado. Una vez que este flujo de trabajo termine, entonces tenemos en la hoja estas dos columnas llenas, el dominio y también la URL, que es una de las más puntos importantes porque la URL se usa para extraer el contenido y también para pasar ese contenido. Luego a un agente de IA que se encarga del análisis y también de la auditoría técnica. Y para aclarar un poco más, déjame mostrarte a qué me refiero. Por ejemplo, si volvemos atrás a la primera ejecución que está aquí, entonces podemos ver que añadimos datos al historial de ejecuciones, así que el dominio y también la última vez que se actualizó, y después ejecutamos el análisis de contenido, auditoría técnica y también el flujo de trabajo para categorización del rendimiento. Y si echamos un vistazo al subproceso aquí, podemos ver que este flujo se activó con esta entrada, punto aquí, y en este caso pasamos todos los datos porque al final del día no es importante pasar ningún dato. Lo único que quieres es ejecutar el flujo de trabajo. Porque en el siguiente paso obtenemos las URLs y luego recorremos cada URL y dentro del ciclo hay otro flujo de trabajo donde llamamos a un agente que se ve así. Aquí tenemos un ejemplo con la URL y también el dominio. En este caso fue análisis automatizado de listas de correo. Y lo primero que hacemos es usar Firecrawl para obtener el contenido de la página, como la metadescripción, pero también datos importantes para determinar cuál podría ser el país objetivo. Aquí también tenemos la clave del idioma y también la clave del país, que es una de las razones por las que esta categorización es bastante precisa porque utiliza datos que provienen de Firecrawl, lo que significa que el modelo de lenguaje grande muestra un único adivinado, y luego está un hex único donde usamos como modelo principal. GPT 4.1 Mini porque es muy barato y para asegurar resultados fiables, también contamos con un analizador de salida estructurada para tener siempre la palabra clave principal, las palabras clave secundarias y el país, idioma principal y también el idioma mismo como clave. Y esto es importante, porque de lo contrario no sería posible tomar los datos directamente de la gente de IA y luego guardarlo en la hoja de cálculo aquí, porque como ves, también tenemos la palabra clave principal. Palabras clave secundarias. Y ese es en realidad el contenido que también se guarda aquí y este proceso. Luego ocurre para cada página.
Y una vez terminado el análisis de contenido, hacemos la parte técnica. Auditoría, que es muy fácil porque solo usamos la API de Data for SEO. Y aquí puedes ver una estructura similar. Tenemos diferentes disparadores que nos permiten ejecutar el flow test manualmente o, si prefieres hacerlo una vez a la semana o al mes, también sería posible. Es posible configurar aquí el disparador de horario o también usarlo como un subflujo desde cualquier otro. Flujo de trabajo. Pero también sería posible usar el flujo completo como una herramienta para un agente de IA. Y la lógica es muy similar. Obtenemos todas las URLs que están en la hoja de cálculo y luego hacemos un ciclo sobre cada página. Aquí a la izquierda tenemos la URL que se pasa al nodo HTTP y para obtener los datos de la auditoría técnica usamos el Endpoint Instant Pages y lo único que enviamos es la URL y como respuesta recibimos muchas propiedades diferentes que pueden usarse para analizar el contenido. Así que si es una auditoría técnica, entonces tenemos el código de estado. Pero si bajamos, también tenemos enlaces internos, enlaces externos e información sobre el contenido en sí. Y si bajamos un poco más, también tenemos la página El tiempo, que es importante para velocidad si usaras la API de PageSpeed, Insights API de Google. Y al final tenemos muchas comprobaciones diferentes, como si hay una redirección. Si usas el protocolo HTTPS, agregar aquí más propiedades sería bastante fácil, ya que tú solo necesitas agregar la columna aquí, lo que significa que solo tendrías que añadir otra columna aquí y obtener. Los datos son muy fáciles porque ya están disponibles en este nodo aquí. Y una vez que el flujo de trabajo, una vez terminada la auditoría técnica, continuará con el análisis del rendimiento de la página, que se ve así. De nuevo tenemos diferentes disparadores, así que no necesito explicarlo otra vez. Y la parte más importante está en este nodo de BigQuery, donde ejecutamos una consulta SQL personalizada, que también toma un percentil como referencia, lo que significa que no está fijo y funciona solo para sitios web con mucho tráfico o con poco tráfico. Porque en esta consulta, umbrales que se usan para clasificar el contenido en mejor rendimiento, mejorar el clic, tasa de clics, mejorar la visibilidad, estable, visibilidad en declive y así sucesivamente. Y ahora hablamos mucho sobre los subprocesos y cómo los datos pasan de los procesos individuales a la hoja de cálculo específica. Hoja de cálculo aquí. Pero también mencioné al principio que tenemos la parte del contenido, optimización. Y con esta sencilla hoja de cálculo ahora es muy fácil optimizar el contenido porque ya sabemos si la parte técnica está bien hecha. Así que si todo se ve bien aquí, entonces el siguiente paso sería revisar la categoría de rendimiento. Y aquí ya podemos ver que esta URL específica está categorizada como visibilidad en declive, lo que para mí significa que puedo simplemente, aquí agrego una casilla y también puedo establecer un rango de fechas, es decir, el periodo que quiero usar para analizar el rendimiento histórico. Como ejemplo, volvamos a finales de septiembre y para hasta la fecha. Tomemos hoy y en este ejemplo elegí un flujo de trabajo específico, que es el basado en IA, optimización de contenido B2. Este flujo de trabajo solo se encarga de llamar al subflujo específico, que se encarga del análisis y también de la optimización. Y como ejemplo, este se puede activar manualmente, pero también se podría añadir aquí un disparador de Google Sheets que esté pendiente. Y otra opción sería añadir aquí un webhook que te permita ampliar esta lista con un botón, o por ejemplo una URL, y luego harías clic en ella para poder ejecutarla. Optimización basada en el clic. Lo haré ahora desde el disparador manual. Así que en cuanto haga clic, entonces obtenemos solo un ítem porque aquí solo marcamos la casilla. Después de eso, llamará al flujo de trabajo que puede analizar el contenido y también optimizar partes específicas, como los títulos, las metadescripciones, las preguntas frecuentes. Y en mi opinión, la parte más importante, que es reescribir el contenido usando las palabras clave extraídas, a partir de los datos de Google Search Console, para que cualquier recomendación no se base solo en la contexto que tenemos en esta hoja, sino también datos de Google Search Console, que al final aumenta la probabilidad de posicionar palabras clave para las que ya estás rankeando. Así que el flujo de trabajo es terminado, lo que significa que también puedo mostrarte un ejemplo. Y como puedes ver aquí, tenemos el palabra clave de consulta, la fecha que también añadimos a la hoja de cálculo de Google, la clave del país y estos datos se usan para rastrear los resultados del SERP, incluyendo resúmenes de IA y el contenido rastreado desde la propia página, obteniendo datos directamente de Google Search Console, para que también tengamos las palabras clave que mencioné antes.
Y aquí tenemos la cadena simple de llamadas para optimizar el contenido. Todas estas recomendaciones se guardan finalmente como un archivo HTML que se ve así. Aquí tenemos un resumen rápido con las oportunidades de palabras clave. Estas palabras clave se extraen de las brechas identificadas en Google Search Console y luego la recomendación para los 3 mejores títulos. Así que solo tienes que ir a la página, hacer clic en copiar y luego pegarlo. Lo mismo para el análisis de la metadescripción y también para las actualizaciones del contenido en la página, para que sepa que necesito reemplazar este párrafo por este, incluyendo la razón por la cual tú deberías usar el párrafo optimizado que está aquí a la derecha y también las preguntas al final, que podría usarse para una sección de preguntas frecuentes donde ya tenemos la pregunta junto con la respuesta. Y además, como revisión final, echemos un vistazo a la hoja de cálculo, porque aquí podemos ver que se ha quitado la casilla para asegurar que la próxima vez que se ejecute este flujo de trabajo, no optimice algo que ya se haya optimizado antes. Y eso es todo respecto al sistema de optimización. Y ahora ya estamos al final del video. Así que en caso de que estés interesado en estos flujos de trabajo específicos, todos están disponibles en mi comunidad. Así que siéntete libre para que lo revise. Y si tienes alguna pregunta, siéntete libre de dejarla en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.